hablando en serio, vamos a arrancar a charlar un poco del asunto de Spert. Que yo, lo primero que voy a decir, lo decíamos hace un rato, fue anticipado en esta mesa. Sí, señor. Tuvieron la primicia. Increíble. Porque como Luis Ventura yo tengo información. No. Así que lo adelanté. Se venía y se vino. Vos fijate que sí. en la charla que pasaste recién, en el reportaje que le hicieron anoche en TN, si vos agarrás el otro segmento que pasaste, que es de algo viejo. Del 21, sí. Exactamente, es del 21 frente a Rolando Graña. Sí. Bueno, vos agarrás lo de Rolando Graña, lo que dijo frente allá al señalamiento, es exactamente lo mismo que dijo ahora. Exactamente lo mismo. Sí. El problema de Spert es que pasaron 4 años y cuando lo dijo frente a Graña, lo que teníamos era que había usado el avión de Fred Machado. Y pasaron 4 años y sigue hablando del avión y ya tenemos camionetas blindadas cagadas a tiros, usadas en la campaña. Tenemos encuentros, si el que siguió la secuencia de notas de Lacunza, que es el que ayer termina dando cuenta de plata, de giros de plata, se va a dar cuenta que pasaron esas cosas, reconstruyó bastante Lacunza con fuentes evidentemente muy calificadas del equipo de campaña de Spert, porque no lo quiere nadie, o sea, todos están dispuestos a hablar mal del chabón. Off, por ahí alguno, pero... Y aparecieron los encuentros con Fred Machado, con hoteles, nombre de hoteles, nombre de reuniones, fechas, y después el dato de ayer, esta famosa contabilidad secreta con el pago a Spert de 200, por ahora el único el que apareció, seguramente en ese juicio hay más. Y el tipo sigue dando la misma explicación de que es una operación, de que el avión, bueno, yo viajé, le agradecí porque viajé en el avión a Viedma a presentar mi libro. Sigue dando vueltas alrededor de eso y no solamente queda mal él, queda mal el periodista y queda mal una serie. Bueno, hoy ya no tuvieron más remedio. A las 5 de la tarde aparecieron en Clarín y en La Nación 2 notas grandes, con lo cual... Pero el tipo sigue diciendo lo mismo que dice hace 4 años sin ningún tipo de argumento adicional, con la gravedad que hoy es el que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Es decir, no da un argumento, habla de operaciones. Lacunza no tiene de kirchnerista, tiene lo que yo tengo de mecánico, digamos, o sea, y además no hay... acá no hay especulaciones, hay pruebas, hay evidencias. Evidencias que están en un juzgado de Texas, como traje también esto, que lo saqué, después es para más adelante, para hablar de los supremos que supimos conseguir en la Corte. Entonces, viste, la reacción de Spert sigue siendo la misma, no tiene nada para decir y va camino a un problema grave personal si no sale con alguna explicación más o menos razonable. Pero igual a esta altura él no debería declarar algo, o sea, si, no sé, alguien lo vinculan con el narco, imagino que, no es citado bajo ningún, ¿qué va a pasar ahora? Más allá de lo que él pueda decir al aire para lavar su imagen, ¿no hay ninguna consecuencia legal? No, hay una denuncia penal. Por eso. Claro, no, Juan Grabois hizo una denuncia penal, lo van a investigar penalmente y en el Congreso hay un montón que quieren hacer lío, digamos, ¿no? Contra él. Pero más allá de esas dos cuestiones, él es candidato, o sea, tiene que ofrecerle a la ciudadanía una explicación, lo están señalando y ya no es el kirchnerismo, no es una operación. O sea, él tiene que pero además dirigirse a es la la tercera campaña, o sea, si nos ponemos a pensar, es la tercera campaña que Spert enfrenta sin dar explicaciones, más que decir esto es una operación, con esto en la espalda, pero con un peso cada vez mayor. Y digo, es lo que discutimos siempre, lo peor de Milei viene de antes, porque si uno se pone a ver, o sea, yo hoy revisaba la campaña del 19, la campaña del 23 y la del 21, que él es la que dice, esto me lo tiraron en el 21 y demás. Hoy salió Bonacci, el padre de la diputada Rocío, que además acá todos, como dice Rodo, ¿no? Como nadie lo quiere, todos se abren de gambas, porque recordémosle a la audiencia de Che Milei, que Bonacci fue quien coordina la campaña del 19 de José Luis Spert con Rosales, este mendocino que supo ser periodista, el C5N, Candidato a vice. Partido Demócrata, mendocino. Él
que pierde contra Gómez Centurión. Ustedes contaban, Sí, él me acuerdo. fue en su partido, Despertar, era el Frente Despertar, que juntaba a... Pero a este- financiaba al partido, no a él. Tenía el nombre de él el partido. Claro, y lo que dice hoy Bonacci era, no, bueno, sí, nunca controlaron con quién se sentaban, digo, pensemos en español, ¿no? También. Bueno, claro, Porque, amigo digo, personal. hay muchas cosas que tiene que explicar José Luis Esper, no solo esto, pero también, digo, esto de que lo peor viene de antes, también tiene que ver con la justicia que tenemos. Porque, claro. digo, la justicia que tenemos es la que desde 2019, 2020, cuando empieza a circular esta información, hasta la fecha, 5 años, nada hizo. Pero cuando tiene que reaccionar sobre algo vinculado a Cristina Fernández de Kirchner, reacciona de inmediato, ¿no? Digo, supongo que a eso se va a referir Sí, Rodo exactamente. con la Corte Suprema de Justicia, pero hay un pedido de un juez federal de Neuquén que duerme el sueño de los justos. En un rato vamos a hablar de eso. Yo antes me hago una pregunta y quiero escuchar tu opinión como experta en comunicación. Son montones. Sos la más experta de la mesa, Sí, por lo menos. sí. No, hoy, ayer escuchaba un debate televisivo sobre este tema, que era, ¿cómo sale el tipo a 20 días, un poquito más, un poquito menos, no sé, No, 20 y pico de días de una elección en la cual, porque en el 19 era un candidato marginal, en el 21 un poquito menos, pero era un candidato marginal, Espert. Ahora es el primer candidato del partido que gobierna la nación, en la provincia con más habitantes. Entonces debería ser la primera figura de la campaña y el tipo no va a poder ir a ningún lado sin que le pregunten, digo, hasta en TN, que si bien nadie le repregunta ni nada, pero igual se lo preguntan, igual el tema está sobre la mesa y tiene que estarlo. Entonces, ¿cómo hace el tipo Yo para esquivarlo? Yo ahí ya me creo que hay que dividir el tema en dos. Ayer, por ejemplo, no pudo ir a Tres Arroyos, digo, ya se empieza a bajar de algunas actividades, pero también tenemos a Javier Milei, que es el presidente de la Nación, un estafador de criptomonedas. Tenemos a Karina Milei, vinculada a una denuncia por desmanejo de fondos que podría enmarcarse en la mala actividad de funcionarios públicos, por decirlo generosamente. Digo, la complicidad de la justicia y la complicidad de un sector de los medios de comunicación le ha garantizado a la oposición un nivel de impunidad que solo... Digo, ayer Patricia Bullrich estaba en la televisión. Patricia Bullrich debería estar presa. El ministro de Economía de este país tendría que estar preso. Digo, y está en la tele, el viernes va, nadie le pregunta nada. Digo, un tipo que, como Sturzenegger, que durante el macrismo, digo, sus causas desaparecieron, no tiene nada más, tendría que estar preso. Digo, hoy el triángulo de hierro que conforma Patricia Bullrich con Caputo y con Sturzenegger son tipos y mujeres que deberían estar presos, o por lo menos enfrentando investigados. un proceso judicial que sí enfrenta a Cristina. Insisto en eso. La única razón por la que Cristina está en San José 1111 es porque los medios de comunicación y el poder judicial mafioso que tenemos ha sido cómplice del desfalco de este país y para eso ha ocultado este tipo de cosas. Digo, no nos tendría que sorprender. En todo caso, ya es tan grosero que ya es como que decís, bueno, ¿cómo hace esto? Bueno, pero el presidente de la Nación ayer retuiteaba la explicación que dio José Luis Esper en TN, que fue vergonzosa. Lo de Mercuriani es vergonzoso, porque además... obligada a la pregunta, la última pregunta, cuando ya terminaba la entrevista y no le repregunta nada, le dice, bueno, pero en el diario dicen que eran amigos. No le dice en ningún momento lo del financiamiento. Le vuelve a preguntar, como bien dice Rodo, como si estuvieran en el 21. Sí. Como si la información fuera, hay una foto tuya enfrente de un avión de un narco. No, hay mucho más que eso. Yo ahí igual hay algo que me pasa, lo comparo con Milei, ¿no? Cuando estalló el caso Libra, Milei hace esa famosa nota con Johnny Viale donde Caputo después la interrumpe, todo lo que ya hemos visto, que tiene todo lo vergonzoso, todo lo que ya sabemos. Bueno, incluso si no hubiéramos visto que Caputo la interrumpía, ¿no? De la respuesta de Milei, de la no repregunta. No es Y en yo digo, vivo igual, es grabada. es grabada, pero ¿a qué voy yo? A que el periodista igual le tiene que preguntar y le pregunta, por más que no lo apure, el tema está ahí, el tema se discute. Y Milei tiene una cosa a favor, que es que a Milei lo votó un montón de gente por X cantidad de cualidades, cosa que Espert nunca tuvo. A Espert nunca lo quiso nadie, ya no solo en la política, sino que Pero no Espert lo por su quería ni lado. Milei. Digo, recordemos Por eso digo, que entonces, ¿cómo el tipo...? en el 19...
Esper, Adorni, digo, ese grupo de economistas liberales lo acompañan a Esper. Ustedes fíjense algo, por ejemplo, Fundación Faro, ¿no? También, habría que ver cómo se financia esa fundación. Digo, yo tengo mis sospechas de Es la de dónde Agustín sale Laje, la ¿no? plata, la de Agustín Laje. Jamás Esper pisó ningún evento vinculado a Agustín Laje. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa el archivo del 19 y de la campaña del 19, Nicolás Márquez, Agustín Laje, los que hoy están dentro de ese grupo de la Fundación Faro, peste Esper. Hablaban Sí, claro. peste. O sea, De hecho, ellos ya se dieron cuenta. Ellos en ese momento acompañaban a Gómez Centurión y el argumento era que el plan económico que ellos apoyaban era el de Monteverde, el actual candidato a senador por la ciudad Atrás de Bullrich. Buenos Aires, atrás de Bullrich. Y que con Esper no querían saber nada. O sea, eso 2019. Acto seguido, Esper se pelea con Milei. Cuando Milei se introduce en la política, llega a la campaña del 21, Milei termina yendo por la ciudad de Buenos Aires con La Libertad Avanza y con Avanza Libertad va Esper, peleado con Karina, porque de hecho ellos ni bien entra Villarroel con Milei, ¿se acuerdan que hace unas declaraciones Esper diciendo que van a hacer un bloque conjunto, que lo va? Estaba Píparo, estaba Esper, entraban Sí, es. Villarroel, estaba Milei, y Milei sale a decir que ellos no van a hacer nada juntos. Y en ese momento la militancia libertaria le decía Calaca Roja por el personaje este de Capitán América. historietas del Capitán América, el fascista, el pelado, se burlaban de él en los programas Madero Radio, hablaban pestes Maslatón, de le él. decía Calaca Maslatón, Roja. le decía Calaca Roja. Es tenían- objetivamente parecido. es muy parecido. Y toda la No por banda. fascista, digamos. Un poco y un poco. Le decían que era un valijero, lo denunciaban por haberse ido con Rodríguez Larreta después. Digo, ustedes mostraron uno de Agustín Romo, pero si ustedes agarran y se ponen a revisar, Parisini, Romo, digo, toda esa banda, Santiago Oría mismo, desprecio absoluto. Bueno, está Lilia Lemoyne diciéndole, Claro. valijero. Tenemos para ver eso, ¿querés que lo veamos? Poneme a Lilia Lemois Adela hablando Bolucalo. de... Ahora A me la gusta más. diputada que Bolucalo. Bueno, Buah. te encantan entonces las No, personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos. Eso te ¿Eso es gusta. Esper? De hecho, Eso ella es verdad. empieza a militar. Es una por él. persona traicionera. Ella Claro, por entra, eso, ella por es eso dice militante de conocerlo. Esper. ¿Ella es exactamente. militante? Ella entra a la política. Inicialmente con Somos Esper. como- Exacto. Fue Ah, candidata. bueno, ya me cierra todo. En el Campaña, 19 tuvieron ella es problemas con candidata narcos, de eso lo Esper. sabés, ¿no? No, contámelo. ¿No sabes? Para eso te invité, contámelo. No me invitaste para eso. Por Dios que sí. Pero hija, ¿para qué? Le está debatiendo a Babi. Pero, ¿Queremos hija, hacer un juego de palabras? Me invitaste. Te canto el Tenía retruco, ganas. pero bueno. ¿Por qué narco? No puedes decir que preferís a Expert antes que... ¿Pero qué pasó con Esper? Te pregunto. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Sí. ¿Vos crees que fue un piedrazo? Y que fue un balazo. Por merca. No, no. Por merca, A le ver. dice. ¿Qué pasa si alguien te financia a vos una campaña? ¿Y a Vos Milei te la quién lo tirás. financia? Los ómnibus que estaban hoy Buena en la puerta pregunta, de el Arenas, ahí. incisivo Gaby. Bueno, esa gente No, pregunto. va porque quiere. Así, mostrame la imagen de los Muéstralo. ómnibus. Picante, Babi. Me Ya estaba gusta. enojado Sí, Checo sí, en Par. ese momento Lilia contaba que conocía bien y dijo, Esper dijo que era gay, Sí. dijo que era tonto, básicamente, Sí. que la que pensaba era la mujer de él, Mechi, la, Mechi. la divagante. Y sí, ya estaba instalado. Y yo traje alguna más para plantear esto que está, o para mostrar, mejor dicho, lo que está planteando Valeria, que es este distanciamiento entre Esper y el presidente Milei. Yo No- te hago un comentario al pie nada más. Ahora que dijiste que Lilia empezó a militar con Lilia Esper. empieza a militar con Esper, Danan en ese momento, el Exacto, Presto Filippo, De Peroncho, toda esa banda estaba con Esper. Claro. Estaban con él. De hecho, hay un cierre de campaña espectacular del 21, que es en el Luna Park, cuando Milei en La Paso se sorprende el mismo de los votos que Sí. saca, que la militancia libertaria se fragmenta, porque un grupo está en provincia de Buenos Aires con Esper y otro grupo Claro. se queda en la ciudad de Buenos Aires con Javier Milei. Y ahí se va distanciando. De hecho, Danan, el Presto, que ahora le insultan en todos los idiomas, a la expareja de Manuel Danan, Lilia Lemoyne,
En ese momento la acusan a ella de estar traicionando, etcétera. Digo, hay una interna muy fuerte entre ellos también, que empieza en ese momento cuando Milei se pelea con quien era supuestamente su padrino. El profesor. ¿No? Yo profe. sumo que hay un video muy famoso que ustedes seguramente lo habrán visto alguna vez, que es de Lilia Lemoine y otra gente bailando, creo que es Matador, de los campaña. Cadillacs, es en el búnker de José Del Luis 21. Espert. Por eso Sí. me acordaba de eso. Y en el 21, Sí. candidatos a diputados, ambos, Ajá. Esper en Cava y, Milei en Cava y Avanza Esper la libertad en provincia. Claro, este coso de psicótico, la libertad avanza la libertad, una cosa, lo veíamos en vivo. Bueno, no sé si ahí la producción, los compañeros tienen el debate 01. Acá Milei confiesa que lo intentaron comprar. A la mierda. ¿De la política te campaña. quisieron comprar? Sí, claro, obvio. ¿Millones? No, no llegaban a millones. Encima. Ay, ¿Y Dios. cómo te intentan comprar? ¿Cómo te dicen? O sea, si saben cómo sos. ¿Quién te contacta? Igual intentan. ¿Quién te contacta? Igual lo intentan. Llegan a vos y está ahí. Y vos podés agarrar y decir, bueno, agarro y ¿Y comprarte para qué? ¿Qué harías si te compran? para correrme, para no estar, para no O sea, molestar. te pongo tanto, correte. No es que te pongo tanto, te los pongo arriba de la mesa, correte. Y los tenés que ver ahí y decidir. ¿Los viste? Sí. ¿Millones? No Te dije llegaba, recién que no. No era una cifra de millones. Pero de $1 millón. Menos era. Bueno, así arrancaron. ¿Qué te mostraron? ¿500 lucas? No, era un poco menos. $300.000. 300. Ponele. O sea que Yo no Te mostraron cuento eso en el $300.000, te libro. dijeron correte y te llevas Exactamente. esto. Sí. Bueno. ¿Y qué le dijiste? Lean el arca de o sea, Milei. no dijo que no por honesto, dijo que no porque era poca De plata. hecho, lo que dice después No, es dice- que dice quien que se le- queda ¿Qué con país, esa plata boludo? es Esper. Bueno, ahí tenemos 21 esto. Sí. Sí. Era Esper, o mejor dicho, estaban en una disputa política, personal con Esper. Y, como te dije, esta secuencia de notas de Sebastián Lacunza que terminó ayer con el tema del giro de $200.000, Sí. el tipo se juntó con fuentes calificadísimas del tema, ¿no? Entonces, en una de las notas es el debate 02. Es una captura de la nota. A ver si la ponemos Nota de la un poquito. Sí, acércamela un poquito. Dice, bueno, léela. La misteriosa sociedad entre Milei y Espert, atravesada por un sórdido relato sobre una valija llena de dólares. Idas y vueltas inexplicables marcan la relación entre el presidente y el anunciado candidato a diputado por la Libertad Avanza. En 2021, Milei transmitió que Espert intentó comprarlo con 300 lucas verdes cash para que se sumara a Juntos por el Cambio. Cancelaciones que se fuman y vara móvil en el mundo ultra. Claro, ¿entendés? Quería que él no fuera el candidato, que se Claro. incorporara a la fuerza a la que le estaba chupando las medias a Esper, que era Rodríguez Larreta, Claro. digamos, ¿no es cierto? Ahora, 2021, va con una valija con $300.000 cash, como dijo el propio presidente. Y entonces, ¿de dónde viene la guita? A ver, por ahí, Santiago Cuño tiene alguna idea. Uy, la puta Ay, madre. el personaje. Pero esto es todo, digamos, atando cabos, no es oportunismo del pibe, porque esto desde hace 2 o 3 años. Es el debate 3, Santiago Cuño sobre El Milei. muchacho no podía comprarle la comida a los perros. Debía un plan de la FIP y no lo podía pagar. Paga la plata. Estamos hablando de una bolsa de comida. Hoy Qué bueno que es el el Canil solista de tiene Roman. aire acondicionado en la Quinta de Olivo, pagado con la nuestra. Entonces un día me dice, no llego. Tengo que hacer cosas para llegar porque no llego. Trabajaba ya para Urnequian, el Grupo América. Pero no ganaba bien, evidentemente, ¿no? No llegaba. Y entonces un día me dijo, estuve asesorando unos narcos. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo? Estuve asesorando unos narcos. Era una extra que se hacía, un kiosco extra, asesorando en materia financiera, Una ¿no? changa. O sea, no dijo yo trafiqué droga ni agarré No, pan de pero cocaína. bueno, un asesor financiero, pensá que el narco tiene mucha guita No, en no, negro. pero es una cuestión moral, ¿no? Y Es moral, delito, pero es además, moral. porque estás asesorando. ¿Cómo lavar dinero o hacer, digamos, inversiones blue? Entonces tenés que el tipo le ofrecieron $300.000 que dijo que rechazó. Que se lo puso cash arriba de la mesa José Luis Esper, que en ese momento estaba en vinculaciones con Fred Machado, que le giraba
por lo menos le giró 200 lucas verdes en febrero del 2020 y que por lo que se desprende de esta investigación periodística, el financiamiento que se le garantizó a Spert por parte de Machado va desde 2.5 millones de dólares a 5. No se sabe bien todavía, porque Clara, este hombre es un mexicaneador profesional. O sea, y se animó a mexicanearlo a Fred. De hecho, salió más rico, ya lo hemos hablado, salió más rico de la campaña, el único candidato a presidente, creo, de la historia del mundo, que salió más rico de lo que entró en una campaña presidencial. Sí. Aparte, ni siquiera... Bueno, la declaración jurada de Spert también muestra que después del 2020 todo va para arriba. Digo, es interesante eso, porque vieron en el audio que ustedes ponían antes, el del 21, cuando él declara que dice que él perdió clientes, que lo echaron del SEMA, que entonces que la vida se le hizo más difícil. Digo, uno agarra la declaración jurada, que es lo que conocemos, digo, porque es lo que él pone a la vista, y va todo en su vida. Y en ese mismo momento, cuando ustedes compartían recién lo que contaba Rodo, lo de los $300.000, en Madero Radio, en los dos programas, que uno era Enredados, que eran dos pibes al servicio de Fernando Cerimedo, y otro era La Misa, en la versión reducida. La misma de ahora, pero más en sus comienzos, low cost. Digo, antes, el antes de, ahí contaban que esos $300.000 se los termina quedando Spert. El discurso libertario de los pibes que seguían a Milei era: Milei no aceptó esos $300.000 y se los quedó. Por eso empiezan con la del valijero, el valijero, que fue con la valija, no se la deja Milei. Era la defensa que ellos hacían de Milei y lo compró por 300 lucas el pelado Larreta. Hay algo ahí que lo que dice Milei, de lo que vos citas en ese momento, también de las valijas, que dice, bueno, Fantino le pregunta qué te piden, ¿no? Como, bueno, ¿por qué te compran? Y Milei dice que se baje. Mi pregunta en realidad va para Rodo, pero también puede ir vale para ambos. Es que me está comiendo la cabeza decir, bueno, si a vos te dan no sé cuánta plata en dólares, te dicen eso, te dicen, viajás en mi jet privado, te pago una campaña a presidente que es carísimo. O sea, vos ni siquiera sos, no sé, intendente de nada. O sea, vos de la nada aparecés y sos candidato a presidente. ¿Cuáles son? ¿Qué le tenés que retribuir? Porque no es que te viene esa plata y vos decís, ay, genial, súper, qué buena onda, gracias, no te debo nada ahora. Claro. O sea, si a vos te dan tanta plata, imagino que vos después quedas debiendo algo. Sí. ¿Qué se puede presumir te digo, en principio, de eso? Acá era, te doy esta plata, bajate. O salí de la candidatura y entrá a Juntos por el Cambio Blue, no sé cuál era la de Larreta, no sé qué nombre le habrá puesto. En ese momento era Juntos por el Cambio y tenían el gran problema, que después vuelve a aparecer en el 23, que era que el sector de la coalición cívica y el radicalismo no lo querían adentro, el límite era Milei, entonces era, bajate y no jugás. Y él quería jugar. Esa era la contraprestación. Ahora, claro, pero digo, el narco, ¿qué hace Fred Machado? ¿Qué espera Fred Machado de José Luis Spert cuando lo empieza a frecuentar y cierran este acuerdo? Bueno, hay que hacer un poco hay que mirar un poquitito la historia de Fred Machado y vamos a ver que Fred Machado hizo un montón de guita, lavando guita del narcotráfico, estafando a gente con aviones, contrabandeando de acá, qué sé yo, y esa guita, parte de esa guita, porque hizo mucha guita, esa parte de esa guita, por ejemplo, lo encontramos en Guatemala, que justo estábamos hablando detrás de cámaras con Vale. Mismo modelo. Guatemala, ¿qué hizo el chabón? Agarró un candidato a presidente que fue presidente después. Y le financió la campaña política y que buscaba negocios, y básicamente los negocios tenían que ver con minas. Con minas de oro, con emprendimientos mineros. No, vos pará un poquitito. Claro, es la edad. Minería, Yamil. Estamos hablando de tipos que son narcotraficantes, que hacen esquemas Ponzi con aviones. Podía ser, qué sé yo. Bien, porque tengo también minas. Sé con quién viajaba Fred Machado cuando venía a Argentina. Digamos, siempre traía una modelo súper top de algún lado, ¿Se puede decir como eso? Buen narco. No se puede decir, pero lo digo. Lo digo, porque como es verdad, nadie me va a decir nada. Pero la cosa es que financia esas cosas. Y en Argentina
pensó exactamente lo mismo. De hecho, Claro. tiene un montón de minas, emprendimientos mineros a través del testaferro de él, que es su primo. Acuérdense que es la pareja de la actual diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde, Sí. que es la candidata senadora. Porque estos tipos no solo encubren a narcos, los ponen en las listas. Primero, por ejemplo, a José Luis Esper, a Patricia Bullrich, que también es encubridora de narcos, a Lorena Villaverde. Bueno, entonces el tipo financia una campaña presidencial que le sale 2 mangos y se queda con negocios. En este caso el tipo tenía muy bien pensado estos emprendimientos mineros y demás. Evidentemente serán viables para lavar guita, que es básicamente lo que él necesitaba. Y en Argentina hizo exactamente lo mismo. Vino y agarró un candidato presidencial. Lo que pasa que no pasó, no le ganó ni a Gómez Centurión, no pasó las PASO. Pero vos sabés que en Guatemala se armó un quilombo. ¿Por qué? Porque me escucharon, vos fíjate al pedo que deben estar en Guatemala, que me escucharon la cuestión de privilegio, ¿te acordás? Esa que hice con la cédula azul. Con la cédula azul. Sí. Una cuestión de privilegio donde hablo, este tipo financió campañas políticas en Guatemala y puso 2 presidentes. El primero, Jimmy Morales, un atorrante. Espérame, le recuerdo a la gente, porque también lo hablamos acá, fue cuando se descubrió, que Rodo habló de eso en el Congreso, que Esper tenía una cédula azul de una de las camionetas de Fred Machado. Exactamente, porque no solamente la usaba, sino que tenía la cédula azul. Hacelo en negro, el boludo. jefe de campaña, Nazareno Echepare, todos unos dedos infernales. Bueno, la cosa es que hago la cuestión de privilegio y al otro día me empiezan a llamar de teléfonos del exterior. ¿Dónde es esto? Agarro, googleo Guatemala. Me estaban llamando de Guatemala 15.000 radios, televisión, no sé qué, Bueno, la cosa es que agarré un día y le dije, no, muchachos, esto es así, no sé. Yo saqué todos los diarios de Guatemala, básicamente, hice cruces y demás. Claro. Pero bueno, la cosa es que a Jimmy Morales no le gustó. Porque vos fijate lo que esto es para, digamos, es para el debate 5, debate 4, Jimmy Morales. Un diputado argentino lo acusó a usted y a Yamatei de haber recibido financiamiento para su Este muchacho es expresidente de Guatemala. de un supuesto narcotraficante argentino. ¿Usted tiene algo que ver con eso? Nada que ver. No te creo nada. Ese diputado argentino es un comunista. Sí, señor. Confirmo. Después dice que soy agente de Petro y de alguien más, boludo. No, una cosa, ¿viste? Son iguales, extraordinaria. Son iguales. O sea, el Jimmy Morales, que fue presidente, es igual a este. O sea, son títeres también. Una cosa. Financian narcos, o sea, financiados por narcos. Claro, Mirá lo ¿qué que es querés? el cachivache. ¿Qué querés? Entonces, vos tenés ahí todo el hilo desde que no estaban peleados. Y donde ya estaba todo bastante explícito, uno financiado por el narco, el otro que le dice laburo para narcos, Sí. que no descarto que sea Milei el que le dijo armame algún tema financiero, dame algún asesoramiento financiero, porque está trayendo guita Fred Machado. Sí, a mí lo que me da miedo de estas cosas que están contando es que el Estado esté cada vez más cooptado de narcos. Digo, vemos también lo del triple femicidio. Estamos viendo los efectos de un país que por lo menos en nuestro país no existían estas cosas y ahora empieza como a haber más. Quiero que también hablemos de Lorena Villaverde, que forma parte de todo este ambiente de narcos candidatos Sí, claro. o narcos libertarios. Hay una contaminación de la política. Digo, uno siempre lo que va viendo. A mí me da miedo igual que Milei sea presidente. Digo, Bueno, empezamos sí. por ese miedo, ¿no? Pero hay algo. Yo hoy cuando venía por acá lo pensaba. En 2022, antes que se terminara anunciando y se votara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en febrero. Yo no sé si se acuerdan, pero el último discurso previo a eso de Cristina, el mismo día que se da a conocer que ya había un nuevo acuerdo y al otro día lo anuncia con ruido de pajaritos, sin mencionar a Macri, Alberto Fernández, Cristina habla en Honduras. Y Cristina advierte en ese discurso el peligro del narco avanzando cuando el Estado se empieza a correr. Ese discurso, si uno lo revisa hoy, digo, es muy notorio lo que, digo, algo muy propio de Cristina, ¿no? Esto de ir contando y advirtiendo, che, miren acá, esto va a pasar. Y ella habla de eso, de los riesgos y del problema de que un Estado endeudado se vaya corriendo, no pueda tener cercanía con la ciudadanía, y los riesgos y cómo eso se empieza a meter en la política, ¿no? O sea, ya no es solo el narco en el barrio, sino digitando y financiando candidatos. Y nosotros hoy tenemos, si miramos el gobierno nacional, financiados por los narcos y financiados por los buitres.
Entonces, digo, también uno se tiene que poner a pensar eso. Digo, hoy tenemos el secretario de Estado norteamericano que llegó a donde llegó financiado por Paul Singer, que, digo, es un bonista, un buitre, como lo conocimos acá. Entonces, digo, la contaminación que hay de la política, no solo a nivel local, sino a nivel global, y sobre todo estas nuevas derechas, financiadas por guita al negro, que viene de la delincuencia, de los delitos, digo, que después te dicen combatir. Digo, Rodo decía lo de Patricia Bullrich. Lo de Bullrich es lamentable. Pero yo insisto, si no fuese por la justicia mafiosa que tenemos, esa gente no podría caminar por la calle. Cristina lo dijo, el certificado de dignidad de estar presa es ver a estos tipos libres. Bueno, pero eso hay que discutirlo, porque, digo, un país endeudado como está la Argentina, y con este poder judicial mafioso, no tiene otro destino que ser colonia, y ese es el riesgo, ese es el miedo. A mí me preocupa algo, lo escuchaba también en este debate televisivo, ahora que soy una persona que ve la tele, que alguien decía, qué ingenuo de nuestra parte sería no creer que, digo, todos sabemos que una organización narco más chica o más grande pone plata con las fuerzas de seguridad, pone plata en la justicia. ¿Por qué creeríamos que no pone plata en la política? Que los tipos van a decir, no, hasta acá llego, este es mi límite. Por supuesto. Yo acá no me voy a involucrar. Obviamente no que es la el ponen. único caso. No es el único caso. No es el único caso. Lo que pasa es que también cuesta, tienen ciertos niveles de sofisticación en el tema de plata. Sí, trabajan de eso. Por eso. Pero bueno, lo que pasa, por ejemplo, hablando de justicia, estaba escuchando el reportaje que pasaste de Sper, donde dice financiaron el partido, ¿viste? Sí, no a mí. El atorrante. El partido se llamaba Desper. Difunden, no promueven, ¿viste? Es Totalmente. como la misma aplicación que Milei. Cuando vos lo estabas, bueno, un poquito, 8:26, más o menos, sí, cuando vos lo estabas pasando, Pablo Ibáñez, que sigue peronismo, publica este tuit. Esta es la declaración de fondos de campaña de Sper en la campaña presidencial 2019. Pesos 60 millones de aportes públicos, 0 pesos de aportes privados. Y está acá, está la planilla. El tipo dice que, claro, no sabe qué decir, miente, no está preparado, y dice, no, financiaron mi partido. No sabe, el partido no tuvo financiamiento privado, tiene 0 pesos, a pesar de que está reconocida, por lo menos el uso de un avión, aunque sea tendrían que haber puesto. Pero además la Fiscalía de Texas, nos reíamos recién con Rodo, nuestras formas de decir Texas, pero la Fiscalía habla de una transferencia a Sper. No habla de una transferencia a un partido político. Exacto, la transferencia es directa. Entonces, ¿pero qué va a decir él? Por eso digo que el papelón de Mercuriani ayer, digo, por eso insisto en la complicidad de los medios de comunicación, digo, América 24, digo, esta idea de se sientan y dicen, bueno, no, esto es una operación más, como, y además repiten, ¿no? Digo, es re aburrido, repiten, es como lo de Libera, es como lo de... No, chicos, esto es otra cosa. Y acá, si mínimamente hubieran leído la nota y no le hubieran mandado a preguntar, la última pregunta, decile para que no quede como sí, acá nunca la Fiscalía de Texas habla de financiamiento a un partido político. Habla está de investigando una organización directa a José Luis Sper. Una organización de narcotráfico. Es que de hecho, en la foto que publica la Cunza en la nota, que es un screenshot, lo que cuenta es que hay un Excel de la organización donde se lleva el típico Excel de contabilidad que tiene de la ferretería de tu tío hasta una organización narco, dice ingresos, egresos, transferencias de $200,000 a José Luis Sper. Y esto sí es nuevo, que esa es otra cosa que dice ayer Sper, como que esto es lo mismo, porque tiene que ver con la detención de una mujer que es parte de la banda de Fred Machado, que es ella quien tenía estos papeles de las transferencias. Por eso es algo nuevo, no es lo mismo que el 21. No tiene nada que ver. Esta mujer a la que se refiere Valeria fue condenada a 16 años de prisión. Hablamos de ella acá, Debra Mercer, exactamente. Que yo le decía a la gorda, y creo que con ustedes me decían... No se habla de las cuerpas ajenas. No, ya sé, pero me equivocaba, por eso quiero ver te ese corrimos momento. por izquierda, eso. Claro. Okay. Ven que no es comunista. Me corderizaron. Claro. Pero hablé de ella, condenada a 16 años de prisión, y de paso empalmo con el tema que es la otra gran explicación de por qué el narco anda dando vueltas como Pancho por su casa, y de por qué Cristina está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y el sinvergüenza del Toto Caputo es ministro de Economía en este país, o Federico Sturzenegger, digamos. Bueno, los personajes que la gente no entiende que son
el corazón de... El triángulo de hierro de verdad. Ese es el verdadero triángulo de hierro. Digamos, ahí está el daño, ¿no? Pero bueno, en este sentido, a Cristina, los turros de la corte, en menos de 2 meses la justiciaron. Llegó eso, algo que generalmente tarda 2 años. Inédito. En 2 meses le pegó una apuradita a Clarín y tuvieron que salir rajando a hacer la sentencia y qué sé yo. Fred Machado fue detenido en 2021, en Neuquén. ¿Por qué fue detenido en Neuquén? Porque fue a ver minas de oro para comprar, de hecho que compró a través de su primo testaferro, la pareja de Villaverde. Entonces lo detiene el juez de Neuquén por el pedido de captura y extradición de Estados Unidos. Y el juicio de extradición, que en Argentina se hace un juicio, es decir, un procedimiento, se hizo en Neuquén. Bueno, resultado, hay un fiscal, un juez y la defensa de Machado. Para arrancar, digamos, ¿quién es el abogado defensor de Machado? El mismo abogado de Javier Milei, Francisco Neto. Bueno, chicos. Francisco Neto. En el caso Libra. O sea, el mismo abogado abogado de Milei en el caso Libra. Y creo que también en las denuncias que hace contra Julia a los Mengol. periodistas. Exactamente. Que es grandote, barbudo, que tiene un programa en Carajo Stream. Exactamente. Y que fue el candidato a vicegobernador de Carolina Píparo. Cita todo. Y aparte hay fotos del 2021 a 20 días de que lo detuvieran a Machado, con Machado ya en Argentina. Hay una foto en Carlos Paz hay varios, ¿no? Pero está Diego Spagnuolo, José Luis Espert, el abogado Neto, hay varios, ¿no? Toda la banda. O sea, todos entre ellos se conocen. Bueno, la cosa es que... Espérame, por las dudas, para que se entienda bien esto. A Machado entonces lo detienen en Neuquén porque hay un pedido de captura de Estados Unidos. Exacto. Se hace un juicio en Neuquén para ver si se lo entrega a la justicia yanqui. Ese juicio sale que sí. Que sí. El juez de Neuquén dijo... Se extradita. Bien. Y Machado apela, digamos, ejerciendo sus derechos, apela o impugna. Eso es a lo que iba. Bien. Pero que quede, porque entonces Machado impugna, reclama, dice, no, yo no quiero extraditar, si está mal el juez, y la corte va directamente a la corte para que resuelva. Claro, ahí está en su derecho. Exactamente. Lo que no está en su derecho es la corte a tener un narcotraficante que está pedido con extradición a no resolverlo y hacerse la boluda permanentemente. Hace más de 3 años que está el expediente. 3 años y medio. ¿Vos estás diciendo que la corte, o sea, tiene a un narco ahí Está que en realidad sería mucho más fácil haciendo un podcast? Exactamente. ¿Y pero sabés sería qué pasó? mucho más fácil decir, si sos un juez, Está llévatelo. ahí sentadito, lo Estados tiene, no sé si Unidos. está sentado Rosati, Rosencrantz o Lorenzetti, pero está cajoneada el expediente de un narcotraficante. Porque después hay que acordarse, porque va la corte, Rosati, con la cara como de solemnidad que tiene, y va a Rosario a decir, pobres jueces, están perseguidos por el narcotráfico y no sé qué, qué sé yo, y se cagan en el narcotráfico, no le dan un peso a los jugadores de frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a Machado. Machado hace 3 años que está rascándose en su mansión de Viedma, porque sabe que la corte, digamos, hay que ver qué está pasando, porque la corte tiene esta conducta. Bueno, la cosa es que el 21 de agosto del 2025, cuando habíamos empezado de vuelta a hacer quilombo con esto, cuando el tema Rodo, una pregunta ahí, Sí. para no saltarnos esto. ¿Por qué no está preso? Digo, tanto que se indignan con Cristina en domiciliaria, ¿por qué no está preso en una cárcel el señor Machado? Y bueno, buena pregunta. Porque no tiene ni la edad, Claro. no tiene ni la edad, ni la salud, digamos, deteriorada. Tipo joven, debe tener mi edad, no debe tener 55 años. Y de hecho, por eso, porque los indigna cada cosa, Sí, ¿no? sí. Y además, hay mucho más riesgo de fuga. No está en un departamento acá, No, está en una mansión con 200 metros de costa Río Negro, digamos. Se puede ver la mina de oro, o sea, está en la misma provincia donde compró esta mina. Ahí tiene minas, la mina de oro estaba en Neuquén, pero sí, tiene un montón de emprendimiento minero. De hecho, las arenas que se usan para Vaca Muerta, la mayor cantidad de reservorios de esta arena, que es especial, lo tiene Fred Machado. Ni siquiera YPF tiene más arena que lugares con arena que Fred Machado. ¿Saben qué me pasa con esto? Ahora vamos a esto último de la corte. Pero hace poco, cuando veía un documental de la vida de Pablo Escobar, y que el tipo tuvo este final donde se construyó él su propia cárcel, que no era una cárcel, era una mega mansión que el tipo se había hecho y estaba preso ahí. Y yo decía, claro, mirá lo que es tener un narcoestado, que un tipo que se lo condena puede decir, bueno, sí, pero me Lo hago yo veías esta cárcel. muy lejano. Y para mí era una cosa
casi de ficción y que decía, qué garrón estos países que tienen estos problemas. Y, o sea, yo ese documental lo vi hace 2 meses. O sea, estaba pasando ya esto acá en Argentina. Y hay que entrar en lo de Machado. Por ahí tiene los elefantes, rinocerontes, hipopótamo que tenía ni siquiera Escobar en su Escobar por lo menos dijo, instancia. Construyo una cárcel. Por lo menos el título era, es una cárcel. Esto ni siquiera. ¿Qué pasó entonces? Bueno, ahora en la agosto? cosa es que hace más de 1000 días, 3 años y medio que está en la corte, no hicieron absolutamente nada porque me ocupé de mirar el sistema de causas de la corte. Sí. Tiene 2 movimientos. Uno, se recibe la causa y el segundo es este. Como te dije, el 21 de agosto, hace poco. Sí. Les dio un poco de vergüenza. No, pero no dijeron, muchachos, saquémonos un tema de encima porque se está pudriendo Está la saliendo cosa. la luz, claro. Se está pudriendo la momia. Entonces dice, por disposición del tribunal, remítase la presentación articulada por la defensa de Federico Machado, que es Fred Machado, o sea, por Oneto, el abogado del presidente de la Nación, para que el juez remítase a Neuquén primero, ¿no? Le están mandando el fardo a Neuquén de vuelta después de 3 años. Para que el juez de la causa, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicite al país extranjero, Estados Unidos de América, que informe acerca del contenido de la sentencia de fecha 23 de enero del 2024, presuntamente pronunciada por el Tribunal del Distrito de Texas, que habría alcanzado a Kayleigh Moffett, como así también en punto a sus alcances y sobre todo a la incidencia que lo así resuelto tendría en el pedido de extradición que involucra a Machado. Es decir, el abogado Neto se presentó y dice, señores de la Corte, en Estados Unidos hubo un juicio en el mismo, digamos, donde la condenaron a Debra, en donde estaba imputada Kayleigh Moffett, y ahí aparecen elementos, sin dudas, que benefician a Fred Machado. Y estos sinvergüenza de la Corte, sin nada, le dicen, toma, Neuquén, ocupate del tema. Que básicamente pedirle una información a un jugador de Estados Unidos es esperar 10 años, ¿me entendés? Claro, para que te den una respuesta que probablemente sea, no te doy un carajo. Claro. En inglés, ya todo protocolizado, todo, pero te dicen... O sea, están tomando el pelo, están volviendo a mandar el expediente. Pero eso no es lo peor es esto. Tomá, Rosati, esto para vos. Este es el juicio de Kayleigh Moffett, el que dice Machado, busquen lo de Kayleigh Moffett porque ahí hay cosas importantísimas para Machado. Bueno, nos metimos, conseguimos el juicio de Kayleigh Moffett. ¿Y qué dice? Kayleigh Moffett es la hija de Debra. Es la hija de la que está Debra. condenada, claro. Exactamente. Ella no quiso ir a juicio. Debra sí. Debra dijo, no, yo soy inocente, qué sé yo. Fue a juicio, 16 años por la cabeza. Mirá lo que te cuesta no acordar con un fiscal en Estados Unidos. Claro. Bueno, Kayleigh Moffett, la hija, mucho más viva, arregló con lo... Claro. Esta era administrativa de toda la esquemita de... Entregó gente. Claro. No, y básicamente reconoció... Esto no hay más, acá está en inglés. Reconoció los cargos que le imputaban los fiscales de conspiracy to commit money laundering, ¿no? Conspiración para lavar dinero. And conspiracy to commit export violation. Contrabando, básicamente los aviones, contrabandeaba aviones. Claro, la mina se declaró culpable de eso y aceptó una pena de 5 años de prisión. Entonces, ¿cuál fue a cambio de que no le dieran 16 años como a la madre? Claro. Y fue una sentencia de 5 años en donde la mina está con probation, o sea, pasa un semáforo en rojo y va adentro, o se copetea un día y... libertad condicional. Claro, una libertad condicional sin pasar por la cárcel, pero son 5 años y reconoció su culpabilidad, digamos, en lavar dinero. No reconoció su culpabilidad en el tráfico de cocaína porque ahí ya no le daban, ahí iba a tener que... Entonces, los fiscales arreglaron eso, listo. Entonces, el abogado de Fred Machado está diciendo, señores de la Corte, pidan esto que es muy importante, la Corte se lo manda así nomás, ¿me entendés? O sea, está bien, esto no es una cosa oficial, pero, flaco, ponete a laburar. No nos tomes el pelo, mandás a Neuquén, va a llegar a Neuquén dentro de un mes. El pobre juez federal de Neuquén va a mandar un exhorto a Estados Unidos que le van a decir lo que te dije, dentro de 5 años. Claro, creo que el gobierno, su candidato principal, lo maneja Scott Bessent desde su lecho matrimonial.
Sí, contándole que por ahí quiere, viste, lo de Luciana Glesser. ¿Viste? Sí, claro, por Le ejemplo. está diciendo, Dier, lo traemos a... Bueno, no sé, desde ese momento está manejando la economía del país. Y bueno, y la Corte lo va a proteger. Ahora, va a proteger a ese candidato. Pero no está no era tan protegiendo difícil al encontrar narco. esto. O sea, en el sentido de que Por si favor, estás en la por Corte... favor. Así como se encontraron los documentos que dicen que son... Es decir, es cuestión de ponerse a laburar. Y engancho con una cosa que no como la mayoría de los periodistas argentinos, que básicamente operan o transmiten algo que les es ordenado. Como por ejemplo, chico Mercuriani de la vergüenza de ayer, que básicamente tampoco es ninguna novedad. Es un papelón todos los días ese muchacho, porque lamentablemente en algún momento lo veo. Pero bueno, esto es la Corte, ¿me entendés? Esto es la Corte para que se dé cuenta la gente que están encubriendo a Machado y al mismo tiempo están encubriendo... A Machado yo no sé si, viste, ¿qué puede hacer un narco? Digamos, ofrecer planteos de nulidad, no. Pero escuchame una otra cosa. Si el tipo puso entre 2 palos y medio verdes y 5 para financiar un candidato que sabía que iba a sacar, en el mejor de los casos, 3 o 4 puntos, imagínate la que puede llegar a poner para garantizarse su prisión domiciliaria y que no lo extraditen. Lo has dicho con... ¿Cuánta puede poner? Y bueno, sí, toda la que tenga. Estoy absolutamente en shock por esto. Sí. ¿Vale? ¿Qué opinas? No, a mí, yo estoy en shock desde 2018, más o menos ya. Claro, sí. Se hace cada vez más complejo, ¿no? Porque, recién decía lo de Scott Bessent, Rodo, y uno se pone a revisar. Yo, insisto en esto porque si no parece que Milei queda fuera de la discusión. Sí. Cuando uno se pone a revisar y ahí hay una responsabilidad del periodismo. Yo sigo creyendo que el periodismo existe, lo que pasa es que no está en los lugares que nos hacen creer que está, ¿no? Porque también es eso. Pero si uno se pusiera mínimamente a buscar y a decir, che, el presidente viajó X cantidad de veces, ¿no? Y parece que esa es la noticia. ¿Con quién se encontró? Claro, cuando no importa. el presidente recientemente, 48 horas antes de las elecciones del 7 de septiembre, Milei viaja con Caputo, yo no sé si ustedes se acuerdan, a Los Ángeles y se reúne con una serie de empresarios, entre ellos JP Morgan, los amigos de Caputo, que se la llevan en pala. Fue para que la gente recuerde cuando habían anunciado que iba a ir al show de Fátima en Las Vegas y después al final canceló el show, pero fue a la reunión de negocios. Pero vos ahí das en el punto, Yami. Se habló más de si iba o no iba al show de Fátima, de quiénes eran los empresarios que estaban sentados ahí 48 horas antes de una elección en la provincia de Buenos Aires, que pierde. Y cuando uno se pone a ver quiénes eran, el que organiza esa reunión es un tipo que estuvo en cana por defalco, el creador de los bonos basura. O sea, que lo metió en cana, la SEC, porque hubo una investigación sobre el tipo. Entonces, las personas con las que Milei se sienta a nivel internacional son todas delincuentes. Y esto, estamos discutiendo si va o no va a Las Vegas a ver a Fátima. Por mí que vaya. Pero, la discusión es qué cerraron ese viernes con la gente de Amazon, con la gente de JP Morgan. ¿Por qué se sienta con un tipo, insisto, que tiene bonos? Antes de ayer estaba mirando. ¿Ustedes se acuerdan quién es Rob Citrone? Hablamos de eso el Bicho Gómez, el jueves. El jueves, sí, hablamos de eso acá, que es el de Discovery. Sí. Bueno, ese señor que estuvo en el verano en el despacho de Luis Caputo y que lo recibió Milei en sus oficinas, que articula con la CEPAC, que tiene que ver con los aviones, con los bolsos que entraron, sin control aduanero, porque hay un montón de esas informaciones oscuras. Bueno, ese tipo, entre julio y ahora, ganó fortunas. Y no estamos hablando de ese tipo. Estamos hablando de si Milei, que es un provocador, va a Tierra del Fuego, se saca 3 fotos en una empresa que dice que tiene 30 años, que es una empresa que cerró durante el menemismo, que era una empresa de Aurora, que en 1997 cierra por el mismo modelo económico que Milei quiere imponer en la Argentina ahora, que no funciona, y dice hace 30 años. Y cuando dice eso, yo me pongo a buscar. Y esa empresa había cerrado en el 97 y la reabre Cristina. Newsan la reabre Cristina en 2011. Y el tipo hoy la recorre. Bueno, hay que discutir todo con este gobierno. Y hay que discutir el sentido común que instala un sector del periodismo que no hace periodismo.
Digo, yo soy de la generación que vio a Haddad conducir un programa que se llamaba Después de Hora, y ahí estaba sentado el señor Laje, ahí estaba sentado el señor Feynman, y pusieron, después del asesinato de Costequi Santillán, un arma arriba de... Yo me acuerdo el día de hoy, un arma arriba de la mesa. Y dijeron que ese era el arma que le habían secuestrado. Con ese arma se tiraban tiros los piqueteros. Al día de hoy, en la causa, nunca se encontró un arma. Bueno, esos tipos están hoy en el prime time televisivo y son los que dicen esto sí y esto no y se burlan de Cristina Fernández de Kirchner. Me voy a adelantar una pregunta que van a hacer en los comentarios. ¿En dónde sí está el periodismo de verdad? Acá, ahora, en este momento. ¿Y en No, dónde digo, más? hay periodismo. La nota de Sebastián Lacunza es investigar, chicos. No hay un ejercicio, nadie está escalando Sierra Maestra acá, ¿eh? No, es no, cuestión claro. de Sí, más por lo ahora menos no con operar internet. como hacen ellos. Digo, con internet y demás es buscar quién está en la foto, te fijas quién es. Es más, podés escribir, si sos medio vago, oficio, podés loco. escribir quién es Rob Citrone y te sale, ¿eh? Digo, cruzá un par de datos, chequeá si tenés duda. Pero acá es periodismo de Twitter. Leen el timeline de Twitter en vivo. Sí. De hecho, a mí me pasa, yo de verdad jodo con esto porque yo no, más allá de si soy periodista o no soy periodista, que es una discusión que ya hemos tenido, yo no investigo cosas más allá de lo que veo en algunos periodistas que conozco y que sé que... Bueno, pero suelen periodismo tener no buena es solo información. de investigación, digamos. O sea, No, está bien, pero ¿a tenés- qué voy? Y a mí a veces me pasa que me dicen, no, qué buena investigación. Y me lo dice gente que se supone que debería saber cosas. Y me dice, no, culiado, estoy mirando a los 4 o 5 periodistas que más o menos dicen cosas interesantes en algunos lugares. Quizás el problema no es a dónde premiamos los que sí dicen, sino es por qué no condenamos a los que operan de esta manera. O sea, porque siempre puede haber buenos periodistas a los que uno obviamente consume y eso ya es el público que se van ganando ellos. El tema es por qué, como dice Vale, no hay una condena social más grande para estas Claro. personas. Bueno, igual, ¿por qué no hay una condena más grande hacia la corte? ¿Y por qué no hay una condena más Bueno, grande sí. hacia todo? Digo, aplica en todos Y los también aspectos. como se tergiversa todo, no era una discusión contra los periodistas cuando uno discutía la ley de servicios de comunicación audiovisual. Claro. Queremos era preguntar. pluralizar la palabra. Hoy, el monopolio absoluto de la palabra. Y ni que hablar si nos metemos con el tema de las plataformas. Digo, ¿cuánto No, podés sí. confiar en una plataforma que la maneja el tipo más rico del mundo, que lo único que le interesa es venir a Argentina a llevarse el litio o poner Sí. un par de servidores de inteligencia artificial en la Patagonia? Gente, esa es una discusión que podemos retomar otro día porque yo en este momento les tengo que agradecer enormemente, como siempre, al señor Rodolfo Tailade y la señora Valeria Di Croce por haberse Sí. apersonado. Este aplauso es para ustedes. Combo explosivo.